Hola, ¿qué tal amigos? Buenísimos días y bienvenidos a todos en el programa La Intención Positiva, que como veníamos anunciando a lo largo del programa que estamos haciendo, Levántate de las Mañanas, a través de Tropical FM La Mancha, pues tenemos el programa como todos los jueves con don José Manuel Valadez Palomo, programa La Intención Positiva, y concretamente pues vamos a saludar a José Manuel, a darle los buenos días. Buenísimos días, Manoli. ¿Qué tal? Con mucha energía, como cada jueves. Pues claro que sí, como debe ser. Claro, porque solamente el ver el miércoles por la noche, ¿qué tengo que hacer mañana? Anda, si mañana voy a Tropical a grabar el programa, digo, fantástico, me encanta. Pues claro que sí. Ya Siempre aprendemos cosas bonitas sí, y claro buenas, que sí. claro que sí, positivas. Bueno, pues concretamente para el día de hoy vamos a hablar de ser un buen líder, de liderazgo. Entonces, pues las principales habilidades y destrezas, las más valoradas hoy en día, es la capacidad que tenemos de liderar. Sobre todo, pues podemos conseguir que nuestra empresa sea una empresa de éxito, una empresa que se destaque de las demás, y para eso pues tenemos que tener precisamente esas habilidades de liderazgo. Y sobre todo, bueno, pues tenemos ejemplos a nivel internacional, mundial, de gente que han sido líderes, como por ejemplo Stevie Jobs o también Amancio Ortega, y otros empresarios de éxito, para coger ejemplos como buenos líderes que han sido y que son. ¿Por qué es tan importante hoy en día aprender a ser líder para desarrollar ese triunfo a lo largo de la vida? Claro, fíjate que está muy de moda, ¿no? Hace 10 años apenas se hablaba de este tema, pero ahora hay muchísima bibliografía, muchos libros, muchas conferencias, mucha gente que habla como yo de estos temas, ¿no? De cómo ser un buen líder, de cómo adquirir habilidades de liderazgo. Pero ¿por qué hoy en día se habla tanto de este tema y hace, por ejemplo, 10 o 20 años apenas se hablaba? Porque fíjate cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Es decir, hace 20 años nadie tenía necesidad de ser líder, ¿no? Tú estudiabas, terminabas tus estudios, te colocabas en una empresa y ya hasta los 65 años ejerciendo el mismo trabajo, la misma labor, o aprobabas unas oposiciones, etcétera, ¿no? En cambio, hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez hay más personas que trabajan por su cuenta, cada vez son más el número de emprendedores, el número de autónomos y las microempresas que se están creando, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que fíjate, en nuestro sistema educativo nunca nos han enseñado a cómo ser buenos líderes, nunca nos han enseñado en la escuela qué habilidades tengo que tener para poder mandar sobre otros, ¿no? Y nunca nos han enseñado en la escuela qué tengo que hacer para empatizar con otros y hacer que me sigan de alguna manera a cumplir un propósito, un objetivo, ¿verdad? Claro, porque nuestro sistema educativo no está preparado para precisamente lo que ahora demanda la sociedad. Entonces, una persona que hoy en día monta su negocio, monta su emprendimiento y quiere ser, de alguna manera, quiere triunfar o tener éxito en aquello que se ha dedicado, tiene la necesidad de adquirir habilidades de liderazgo, porque va a tener 1 o 2 trabajadores que va a tener que tratar con ellos, que va a tener que mediar en la resolución de conflictos, que va a tener que hacer ciertas cosas de las que nunca le habían dicho que tenía que hacer. Y entonces, como todo en la vida, aprendemos por ensayo y error, por improvisación, y entonces es por eso por lo que hoy en día es necesario hablar de liderazgo, porque le va a hacer falta a muchísima gente, ¿no? A todos nuestros hijos, yo pongo como ejemplo a mi hija, ¿no?, que tiene 3 años, a todos nuestros hijos van a tener que adquirir habilidades de liderazgo en un futuro. Entonces, es algo que de alguna manera, si no les prepara la escuela, les tenemos que preparar nosotros de alguna manera, pero es algo que tenemos que estar preparados porque los tiempos han cambiado radicalmente en 20 años y seguirán cambiando, y todo en ese sentido irá en esa línea, ¿verdad? Bueno, dices que es necesario aprender a ser un buen líder. Para ello, para ser un buen líder, ¿se puede aprender? ¿Se puede aprender a ser un buen líder o verdaderamente hay que nacer con ello? Claro, si me lo preguntas de esa manera, es cierto que hay personas que tendrán dentro de sí habilidades innatas, ¿no? Ya lo hablamos cuando estuvimos tratando el tema de los talentos. Ciertas habilidades, hay gente que tendrá un talento para esa habilidad de manera innata y seguramente que a lo mejor tenga las capacidades o las capacitaciones para poder ser un buen líder, ¿no? Pero de nada le sirve tener esas habilidades y no desarrollarlas. Claro. Porque, como decimos, tú a lo mejor tienes habilidades de liderazgo, ¿no? Pero a lo mejor en la escuela o en el instituto donde tú vayas a estudiar, precisamente esas habilidades no se van a desarrollar. Incluso muchas veces, desgraciadamente, todo lo contrario. Para evitar que esa persona destaque, ¿no? Incluso se le puede coartar, ¿no? Entonces, si tú no desarrollas esas habilidades, por muy innatas que sean, evidentemente no las vas a conseguir. Claro. De todos modos, el liderazgo aborda una cantidad de habilidades
que es difícil dominar todas de la misma manera, ¿no? Seguramente que tú seas bueno en alguna de ellas, ¿no? Y en aquellas habilidades que seas bueno, entrénalas, ¿no? Habrá que entrenarlas de algún modo. Pero todo el mundo puede aprender a ser un líder, es decir, simplemente lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de la necesidad que tenemos para adquirir ciertas dotes de liderazgo, ¿no? Y una vez que comprendamos esa necesidad, ver qué recursos disponemos, qué está en nuestra mano hacer para poder mejorar, entrenar y desarrollar esas habilidades. Pero evidentemente un líder puede nacer, sí, pero también se hace forzosamente. Se puede hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué capacidades o habilidades son las que debemos entrenar para ser un buen líder? Hombre, pues hay un montón, es decir, de toda la bibliografía que tú puedes coger al respecto, incluso cada uno apunta en una línea, yo también voy a dar la mía propia y personal hoy, ¿no? Yo tengo aquí algunas anotadas, de las que más o menos suele comentar todo el mundo, ¿no? Que tengan un valor inquebrantable, autodominio, sentido de justicia, decisión, una personalidad rompedora, agradable, simpático, comprensivo, visionario, con dotes de mando, con mucha voluntad, ¿no? Y deseo, sobre todo, de asumir una responsabilidad. Entonces, ser líder no es solamente una habilidad, es un conjunto de distintas habilidades que en mayor o menor grado todas contribuirán a que el liderazgo de esa persona se vea fortalecido. Entonces, por eso podemos comprender un abanico de habilidades o de competencias muy amplio dentro del liderazgo. Habrá autores que resalten más unas, otros resalten más otras. También depende en quién nos queramos fijar, en quién nos queramos parecer o qué ejemplo queramos seguir. ¿Y cuáles de ellas nos puedes comentar que por las cuales comenzaríamos para ser un buen líder? Pues para mí, de todas ellas, habría dos principales, ¿no? La primera, que ya hablamos de estos programas atrás, es tener un propósito. Es decir, para mí no existe líder sin propósito. Un líder tiene que tener una causa, tiene que tener una bandera, ¿no? Si tú no tienes ese propósito, ¿quién te va a seguir, ¿no? Es decir, tú te imaginas al mismísimo Jesucristo, ¿no? A Gandhi, al Che, ¿no? O a todos estos grandes líderes de la historia de la humanidad sin un propósito. ¿Quién te va a seguir si no tienes un propósito, ¿no? Justamente. Es decir, y ese propósito tiene que ser un propósito no egoísta, tiene que ser un propósito incluso que redunde en lo colectivo, que redunde en lo social, que redunde en todo lo general, por una sencilla razón, porque el propósito de ese líder tiene que coincidir con el propósito personal de cada uno de sus seguidores. ¿Por qué digo yo esto? Porque tú, lógicamente, ¿por qué sigues a alguien? Yo sigo a un líder porque entiendo que a su lado me va a resultar más fácil conseguir lo que me proponga que sin estar con él. Entonces, evidentemente, ese líder va a llevar la carga de la responsabilidad del propósito, va a llevar casi todo el esfuerzo, va a llevar la visión global y general, ¿no? Porque también es visionario, ¿no? Pero el seguidor le va a seguir precisamente porque, como esta persona está encaminada en conseguir este propósito y me da cierta seguridad y garantías de que lo va a conseguir, yo, si permanezco a su lado, también lo voy a conseguir, ¿no? Yo siempre pongo en este ejemplo el caso de cuando el lobo se transformó en perro, ¿no? Hace 40.000 años, ¿no? Que dicen los antropólogos, ¿no? De cómo dos especies competidoras entre sí, como podía ser el lobo y el ser humano, se convirtieron en leales amigos, ¿no? Pues porque el lobo, para salir a cazar, de cada 10 veces, solo cazaba una. Eso supone un gasto de energía total. En cambio, el lobo, si iba siguiendo los pasos del hombre, los desperdicios del hombre, era el alimento del lobo, ¿no? Entonces, el lobo se dio cuenta que no comiéndose al hombre, sino que estando a su lado, le era más fácil conseguir su propósito, que era adquirir recursos, ¿no? Que estando sin él. Y el ser humano le pasó lo mismo, ¿no? Se dio cuenta que teniendo al lobo de su lado, en lugar de comérselo, le podía prevenir de otros depredadores, le podía ayudar a cazar y le servía también como juguete, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí es donde vemos que uno tiene un propósito y los demás podemos compartir ese propósito si seguimos a esta persona, ¿no? Y nos va a resultar mucho más fácil. Entonces, para mí es fundamental, cada líder tiene que tener una bandera, tiene que tener
un propósito en la vida Sí. para poder ejercer ese liderazgo. Claro que sí. Bueno, pues una de las cualidades que nos estás hablando, nos estás diciendo que es una de las cualidades fundamentales para empezar a ser un líder, pero yo quisiera que me dijeras alguna más, no solamente el propósito. Claro, para mí otra indispensable, aparte de tener un propósito, es dominar, y esto sí se puede aprender, que ya lo hablamos también en otro programa, lo que es el comportamiento asertivo, lo Sí. que es la asertividad, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, porque cuando hablamos de liderazgo mucha gente dice, no, es que un líder es un tío, como solemos decir en España, Ya. con dos cojones, Sí, ¿no? sí. Es decir, así claramente. que ejerce su liderazgo de manera autoritaria, ¿no? Que ejerce su liderazgo incluso a través del miedo, ¿no? Piensa en los grandes dictadores de la humanidad, ¿no? Adolf Hitler, Sí. Franco, podemos hablar en ese sentido de los grandes dictadores o los Sí. grandes guerreros Sí. que ha habido en la humanidad. Son líderes, pero ejercen su liderazgo en base al miedo. Es decir, si no me sigues, sabes lo que te va a pasar, ¿no? Vaya, sí. O estás conmigo o estás contra mí. Sí. ¿Qué ocurre? Que para mí ese liderazgo no es tal. Para una mí dictadura es más bien. Claro, efectivamente, ese liderazgo para mí es nocivo. Y para mí ese líder en realidad no es un líder. Y te voy a dar una prueba de ello. La persona que te pierde el miedo deja de seguirte. Entonces, mientras te tengan miedo, te van a seguir. Si te pierden el miedo, dejan de seguirte, ¿no? ¿Qué pasa esto si lo traducimos a la empresa, por ejemplo, ¿no? El típico jefe que va con mano de hierro a sus empleados, ¿no? Con el látigo en la mano, como solemos decir, ¿no? Sí, el trabajador tendrá necesidad porque tiene que cobrar a fin de mes, tiene que pagar sus facturas, pero ¿qué ocurrirá cuando ese trabajador no tenga esa necesidad o de alguna manera se vea libre, ¿no? Pues ahí te quedas, macho. Entonces, El rendimiento no va a ser el mismo, seguro. claro, efectivamente. Entonces, ese liderazgo no es oportuno. Claro. Luego tenemos el caso contrario, el super happy flower, que aquí cada uno haga lo que quiera, libertad total, No, es ¿no? Y aquí todo es una fiesta, ¿no? Claro, vas a tener seguidores, porque tus seguidores van a decir, esto es jauja, aquí no hay Claro. responsabilidad ninguna, Claro. ¿no? Entonces, como no tengo compromiso ni responsabilidad ninguna, te voy a seguir. Porque ese liderazgo tampoco es bueno. No es bueno precisamente porque en el momento en que tú le exijas algo a alguien, el otro que está acostumbrado a que nadie le exija, no te va a seguir. Claro. Entonces, evidentemente, ahí tampoco estás ejerciendo como líder. Tiene que ¿Cuál ser sería el término medio? un punto medio. Claro, ese término medio es la asertividad. Y la asertividad, acuérdate que lo definimos como la capacidad que uno tiene de poder hacerse respetar, ¿no? Pero respetando y comprendiendo y entendiendo lo que está pasando en el otro, ¿verdad? Entonces, es en ese momento donde vamos a encontrar ese término medio, donde vamos a poder comprender al otro, comprender su circunstancia, pero en ese sentido saber pedirle y saber exigirle para que pueda haber una alineación de lo que yo tengo que hacer contigo, ¿no? Para que se entienda esto que a lo mejor puede ser difícil de entender a primera vista, ¿no? Si a la empresa le va bien, tú como trabajador a ti te va a ir bien. Sí. Trabaja, Cierto es. haz que la empresa vaya bien. Exacto. ¿Vale? Es así. Porque en ese sentido tú vas a crecer con la empresa, ¿no? Sería un poquito esa circunstancia. En ese momento, cuando uno actúa por voluntad propia, no actúa ni por miedo ni por dejadez, sino que actúa por voluntad propia con compromiso, ¿no? Es cuando realmente te van a seguir. Y ese líder va a ejercer un buen liderazgo, un liderazgo sano que va a hacer que él crezca y que los que estén a su alrededor crezcan con él. Es decir, pongo el ejemplo de Gandhi o Jesucristo, ¿no? Yo tengo este propósito, seguidme, os necesito para conseguirlo, pero vosotros me necesitáis a mí también para que yo lo pueda dar y lo pueda ofrecer. Justamente. Entonces, en ese sentido, podemos caminar juntos con voluntad propia, sin que nadie me lo imponga. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para conseguir desarrollar ese comportamiento asertivo? Por ejemplo, en el trabajo, para que nos permita ser líderes dentro de nuestra empresa o negocio. Claro, y ves, esto también se puede aprender, ¿no? Es desarrollar una gran inteligencia emocional, ¿no? Es decir, ser perfectamente conocedor de tus emociones y de las emociones del otro. ¿Qué está pasando por ahí, no? ¿No? Es decir, fíjate, es tan fácil como en lugar de juzgar, que siempre hablamos del juicio, ¿no? Intentar no juzgar y recurrir a la pregunta. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Si un trabajador no ha hecho lo que le corresponde, un mal líder cogería, se acercaría y decir, es que eres un holgazán, es que no vales para nada, a la siguiente te vas a la calle. Exacto. ¿No? Otro mal líder sería el que pasa del tema y prefiere no complicarse, ¿no? ¿Cuál es el buen líder? El que se acerca y pregunta,
oye, me he dado cuenta que esto no se ha realizado, ¿qué problema ha habido? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo puedo yo ayudarte a que tú cumplas con tu compromiso de hacer esto? Entonces, en ese sentido, lo primero que estoy haciendo es interesarme por el otro, interesarme qué pasa por ahí, qué siente, ¿no? Y luego yo también voy a compartir lo que yo siento. No puedo decir, oye, pues me siento frustrado, que yo tenía la confianza en que tú lo ibas a realizar y no lo realizaste, ¿no? Entonces eso me hace sentir frustrado. Por eso te pido que a partir de ahora intentes hacerlo y si necesitas ayuda me la pides, ¿no? Entonces, en ese sentido, utilizamos esa fórmula mágica de la asertividad, que es describir lo que pasa sin juzgar. Exactamente. En segundo lugar, expresar lo que siento, cómo me hace sentir esta circunstancia. Y luego saber pedir responsabilidad y compromiso. Y luego, lo más importante, agradecer. Por supuesto. Siempre hay que agradecer. Muy importante. ¿Vale? Porque ser asertivo te permite tener en cuenta el gran valor que tiene esa persona delante. En lugar de verle los defectos, que es donde siempre vamos, ¿no? Vamos a ver precisamente qué valor tiene esa persona y vamos a intentar aprovechar ese valor. Claro, sí. Y entonces, tú como jefe vas a hacer que esa persona cumpla con su compromiso y el trabajador jamás se va a sentir atacado ni ofendido, todo lo contrario. Gracias a este jefe he podido enmendar este error, o gracias a este jefe no ha sido tan grave como yo pensaba. Claro que ¿no? sí, se saca más de esa manera, con esa actitud, por supuesto que sí. Bueno, pues muchos de los que nos están oyendo seguro que se imaginan que la figura del líder pues es alguien autoritario, es alguien con mucha capacidad de mando, es alguien de un carácter bastante fuerte. Sin embargo, la visión que nos estás ofreciendo resulta que nos presentas a un líder como algo muy distinto. ¿En qué te apoyas para defender la visión del líder, esta visión del líder? Hombre, en primer lugar, por todo lo que he leído y estudiado, ¿vale? También tengo que decir que de esto nada me lo dijeron ni en la escuela ni en la universidad. Aunque afortunadamente, como yo estudié filosofía, tuve la oportunidad de estudiar a Aristóteles, ¿no? ¿Vale? Claro. Y Aristóteles formó a uno de los grandes líderes de la humanidad, como fue Alejandro Magno. Entonces, siguiendo un poquito también el ejemplo de Aristóteles, he podido empaparme un poco de lo que es el liderazgo, ¿no? A nivel de experiencia, ¿no? Te puedo decir de que estas enseñanzas puestas en la empresa, ¿no? Los clientes que he tenido, les han tenido mejor resultado siendo asertivos con un propósito que siendo autoritarios o siendo pasivos. Sí, se saca más. Totalmente, ¿no? Lo dice el refrán. Entonces, en ese sentido, los resultados, la experiencia, lo que yo he visto y he sentido, me dice que esta manera es la adecuada para ser líder. Que habrá otras, no lo discuto, pero al menos la que a mí me ha funcionado o le ha funcionado a mis clientes ha sido precisamente esta que comentamos. Pero en tercer lugar, te digo que voy a ser muy aristotélico en este sentido, porque Aristóteles tenía una manera de aprender fantástica, ¿no? Que era salir a la naturaleza, sentarse en una roca y contemplar lo que pasa. Y miraba lo que pasaba en la naturaleza, ¿no? Y si tú te fijas en todos los mamíferos, en todos los animales, como nosotros, que también son animales gregarios. De hecho, Aristóteles lo dijo en la política, el ser humano es un animal gregario por naturaleza, ¿no? Y que seamos gregarios implica la necesidad de tener un líder, Claro. ¿no? Entonces, si tú te fijas en la naturaleza, no hay ningún, entre lo que es una manada de lobos, por ponerte un ejemplo, no hay ningún comportamiento violento. Es decir, el líder no está ahí para morder a nadie, ni para atacar a nadie, ni para hacerle daño, ni echarle, todo lo contrario. Sí. El líder está ahí precisamente para resolver problemas, ¿vale? Como dos machos jóvenes se enzarzan uno con el otro y ir al líder a sacarle los dientes. Sí, sí. ¿No? Para decir, aquí no se pela nadie, que os necesito para salir de caza, ¿no? El líder, si te das cuenta, no va adelante. Viendo un documental de lobos me di cuenta, y así lo explicaba en el documental, que el lobo alfa, va detrás. Va detrás para cuidar de los ancianos que tienen un caminar más lento que los jóvenes, para que la manada no se separe, para que nadie se extravíe del grupo. Entonces, si te das cuenta, el líder no está ahí para atacar a nadie, es un apoyo, es la guía, ¿no? Es la persona, o el animal en este caso, ¿no? Que se necesita para encontrar el equilibrio. Porque la naturaleza, lo más natural, si me lo permites, es el equilibrio, Por ¿no? supuesto. Y el líder está para velar que haya un equilibrio. Cuando se produce un desequilibrio, interviene el líder. Pero interviene no para generar más desequilibrio, sino para tratar de restablecer solucionarlo, el exactamente. equilibrio, ¿no? Y como todos los animales se comportan así, y yo tengo que admitir que yo soy un animal, y tú, y todos los seres humanos, Sí, somos animales, ¿por qué nos tenemos que comportar de manera distinta a como lo haríamos en un estado natural, ¿no?
Entonces, intentemos aleccionarnos de lo que la naturaleza nos dice, comportémonos como la naturaleza nos dice para encontrar ese equilibrio y para estar en comunión con lo que realmente somos. No intentemos ser idealizaciones que muchas veces tenemos por nuestra fantástica imaginación o creatividad, ¿no? Pero que no dan lugar a ser un gran líder, ¿no? En ese sentido. Justamente. Bueno, pues yo tengo una última pregunta. ¿Es fácil ser líder? No. Es muy difícil. No. Jürgen Klaris dice, y lo dice así con esas palabras, ser líder es muy jodido. Sí. Y te lo dice así. Y es muy jodido ser líder. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo más fácil en esta vida es ser gregario. Lo más fácil en esta vida es tener un líder que me diga las cosas, ¿no? Yo te hablo en mi casa, ¿no? En mi casa, si me viene el sábado por la mañana y me toca hacer toda la casa, ¿no? Me descompongo, Ya. me da algo. Afortunadamente tengo un líder, que es mi mujer, que me dice, empieza por aquí, sigue por allí. Fantástico, ya lo tengo Claro, todo ya hecho. sabes cómo tienes que hacer. Solo tienes que hacerlo, pero ya llevas la guía. Claro, entonces es fantástico, ¿no? Cuando uno es gregario, no tiene que pensar, no tiene que quebrarse los sesos, Claro. no tiene que preocuparse por nadie. Lo único que tiene que hacer es seguir al líder, no tienes que hacer más, ¿vale? En cambio, el líder se tiene que preocupar de toda la manada, se tiene que preocupar de lo que pasa por cada una de las cabecitas y los corazoncitos de cada uno de ellos, se tiene que encargar del propósito, de qué tiene que hacer para conseguir ese propósito, es decir, que la visión que tiene el líder es brutal en relación a la que tendría un gregario. Sí. Entonces, ser líder se es las 24 horas del día. No puedo cogerme vacaciones como líder. Y eso es muy jodido. Es muy jodido. Y desgraciadamente o afortunadamente también, ¿no? Hoy en día quien sea autónomo estará entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿no? Sí. Porque uno no deja de ser autónomo ningún día, ni yéndose de vacaciones. Ni aún así. Porque siempre le tendrá que estar dando vueltas a la cabeza y qué pasa con esto y qué pasa con aquello. Entonces es muy difícil en ese sentido Total. mantenerte y sostenerte en esa posición. Y para sostenernos en esa posición, cuantas mayores habilidades de liderazgo adquiramos, más fácil nos va a resultar. Pues nada, pues hemos aprendido muchísimo sobre cómo ser líder. Así que nada, lo que hay que hacer es aplicárselo para aquellas personas que tengan sus dudas y sus problemas con su propio liderazgo Aunque tú, Manoli, y lo lleven a la práctica. Aunque tú, Manoli, tienes más que enseñar como líder que aprender, ¿vale? Porque viéndote en acción y te veo aquí, ¿no? Y es verdad que tú en ese sentido eres una gran líder. Pues hacemos lo que podemos, Claro. pero nunca se termina de aprender. Así que para mí misma me sirve de muchísimo el programa de hoy, ya lo creo, teniendo un maestro así de a gusto. Y bueno, pues también tenemos que decir que tenemos patrocinadores Claro que en sí. el programa La Intención Positiva. Y cómo no, pues estamos con Juan José Romero del Hombre Bueno. Ya llevamos unas semanitas con él y bueno, pues es un diseñador gráfico magnífico que hace todo tipo de trabajos, diseña la imagen de la empresa o si, por ejemplo, nos está escuchando algún empresario o algún autónomo que no le guste o no tenga imagen de su empresa, logotipo o imagen de su empresa, pues la crea. Tiene Claro. una creatividad impresionante. Y sobre todo, una habilidad que hemos dicho que tiene todo líder, ¿no? Es el ser visionario, ¿no? ¿Vale? Yo voy a Juanjo, que soy cliente suyo, y digo, Juanjo, quiero cambiar mi imagen corporativa, a ver qué puedes hacer. Y me dice, tú tienes que hacer esto. Sí. Y además es que él lo ve. Sí, ¿no? sí, es Y que eso- lo relaciona con la persona. Sí, lo y con la relaciona. empresa de esa persona, evidentemente. Y te empapa, y cómo gráficamente puede plasmar toda tu personalidad, todo tu ser, lo puede plasmar en un grafo, ¿no? Es increíble, ¿verdad? Total, Entonces total. es un grandísimo visionario. Sí, sí, por supuesto. Así que nada, lo recomendamos a cualquier empresa. También quería yo recordar que este fin de semana está aquí en Villarrobledo, Sí. Porque va a hacer una charla cata. Él también hace etiquetas para los vinos, diseña las etiquetas para que la imagen pues, de esos vinos, de esos quesos, de esos productos agroalimentarios, pues tengan una mejor imagen y como consecuencia se puedan vender mucho mejor. Claro. Y entonces pues es muy bonito verle en esa charla cata que será este fin de semana en la Feria Agroalimentaria y Turística. Yo ya lo he visto muchas veces, pero tengo agendado el poder venir a verle. Claro que de sí, nuevo. yo también quiero asistir. Lo Así recomiendo. que, pues nada, todo el mundo que esté aquí en Villarrobledo o que esté de paso o en la comarca, en los pueblos de alrededor, sería muy bonito que ya de paso pues puede ver la Feria Agroalimentaria y escuchar a nuestro Juan José Romero del Hombre Bueno, que es magnífico, por supuesto que sí, y que es un placer poder escucharle. Y bueno, pues también tenemos por aquí a Liébana Carpinteros, con una trayectoria de 100 años de trayectoria profesional familiar. Tiene una empresa de carpintería y ebanistería de madera, hace trabajos a medida, se pone en el lugar
pues de cualquier persona que necesite ese trabajo, lo diseña, lo modela y además te lo enseña a través de ordenador, antes de llevarlo a la práctica. Son manitas, porque la verdad es que son grandes artesanos y bueno, pues... Sí, pero lo hace de una manera totalmente artesanal. Total. Decíamos, para ser líder hay que tener una bandera, un propósito, ¿no? Sí. Yo he hablado con él y su propósito es recuperar el mueble tradicional, sí, pero con todas las tecnologías que él tiene, ¿no? Porque hoy en día que vivimos en el mundo de los prefabricados, sí, que pides un mueble, te lo llevan a casa, ¿no? Y ya tienes ahí... Sí. Y con una llavecita tienes que montarlo todo, para ¿no? montarlo, exacto. Y con unas instrucciones que no vienen ni por escrito, que vienen dibujos, sí, ¿vale? Como si fuésemos tontos y no supiésemos leer, ¿no? ¿Vale? Pues como él todavía utiliza las maderas nobles. Las maderas nobles. No utiliza prefabricados ni aglomerados, utiliza maderas nobles y les da su tratamiento. Entonces, eso es tener un propósito. Claro. Porque hoy en día, ser carpintero y querer dedicarte en cuerpo y alma a trabajar la madera como se hacía de manera artesanal, ¿no? ¿Vale? Pues tiene un mérito impresionante. Claro que sí, y luego aparte que hace todo tipo de diseños clásicos y también modernos, además de, bueno, puertas, ventanas de calle, puertas de paso de interior de casa, hace también muebles a medida y por supuesto esas cocinas de diseño que son maravillosas, como las de cine, igual que las de película. Así que nada, simplemente pues recomendar a nuestros clientes, a nuestros oyentes en este caso, pues que visiten Liébana Carpinteros en Las Pedroñeras, Cuenca, pero que también pues pueden contactar con ellos a través de nosotros, también a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y por supuesto en la página web de www.liebanacarpinteros.com. Pues perfecto. Ya está, queda dicho. Muy bien, Manoli, pues nos veremos la semana que viene. Pues sí, si Dios quiere, con otro programa, La Intención Positiva, para el próximo jueves, transmitiendo en directo a través de Tropical FM La Mancha y por supuesto también lo veremos en Facebook, en el canal de televisión Villarrobledo TV Digital. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Igualmente. Y hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.